una vida cristiana sin tener un principio. ¿Sabe por qué hay personas que se contaminan con lo que está ocurriendo del nuevo normal? Porque nunca han ido al principio. Porque en el principio es que todo es creado. En el principio es que todo toma vida. En el principio es que todo tiene su futuro y su propósito. Por lo tanto hay poder en Cristo. El que va al principio, que era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y vino a la humanidad para hacer luz a los... Hay poder en Cristo. Oiga lo que acabo de decir. Pierden el tiempo peleando contra lo que tiene que ocurrir, contra lo que ya fue profetizado, creyendo que Dios nos mandó aquí para convertirnos en los guerrilleros principales del mundo, para jalar siempre lo que nosotros queremos. Dios nos mandó y Dios nos tiene aquí para un propósito, ¿de acuerdo conmigo? Pero no es para hacerle la guerrilla a la normalidad de hoy en día, es predicar en la normalidad que se vive, la normalidad que estamos viviendo. Señor, ¿cómo yo le voy a hablar al pueblo sobre mantenernos en el fundamento tuyo, mi Cristo? Porque esto es un mensaje básico, esto es un mensaje para aquellas personas que están comenzando en los caminos del Señor. Y yo creo que esta es una iglesia que ya ha dejado los rudimentos, ¿verdad que sí? Y ya estamos acostumbrando y se está metiendo muchas de las anormalidades que son normal. La iglesia también está cambiando su manera de pensar. Y hoy estoy yo aquí para decir que dentro de la casa de Dios lo anormal sigue siendo anormal, y la normalidad de esta sociedad sigue siendo normal, pero no tiene parte en la casa de Jehová. Porque cada día la sociedad quiere callar a la iglesia. Y como yo dije, no estamos aquí para guerrear contra la sociedad, pero estamos aquí todavía para ejercer nuestro trabajo de decir que solo Dios es la salvación, y que a través de la palabra de Cristo es que aprendemos cómo ser salvos, que el pecado es pecado y que lo que no es pecado no es pecado, que la inmundicia es inmundicia, y que para ir al Padre solamente podemos llegar a través de la palabra de Dios y su Hijo Jesucristo. La buena noticia es que vamos en crecimiento, porque la verdad siempre triunfa, la verdad siempre vence. Y hay algunas personas que corren rápido, pero a la hora de la hora la gente se da de cuenta que ahí no pueden encontrar la necesidad de su alma, porque la iglesia es donde venimos a oír la palabra del Señor, es donde venimos a adorarle al Dios Todopoderoso, es donde nos venimos a llenar de la verdad que nos hace libre. ¿Me están entendiendo? Sin tener un principio. ¿Sabe por qué hay personas que se contaminan con lo que está ocurriendo del nuevo normal? Porque nunca han ido al principio. Porque en el principio es que todo es creado. En el principio es que todo toma vida. En el principio es que todo tiene su futuro y su propósito. Por lo tanto hay poder en Cristo. El que va al principio, que era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y vino a la humanidad para hacer luz a los... Hay poder en Cristo. El que anda en el camino es el que anda en el camino dificultoso para seguir. El que anda en el camino es el que anda en el camino doloroso para uno soportar. Hay poder en Cristo. El que anda en el camino es el que está dispuesto a andar solitario. Hay poder en Cristo.
Porque andar en el camino significa a veces dejar a papá, a mamá, hermano, a esposa, a primo, a hijo, dejar a todo lo que tengamos que dejar, porque aquellos me desvían del camino que me lleva al cielo. Y yo no me puedo olvidar de mis principios. En el momento en que yo conocí a mi Salvador, en el momento en que yo sentí aquella libertad en mi vida, en el momento que yo llegué a aquel lugar donde oraron por mí, donde yo me humillé frente a Dios, porque había una necesidad superior a la que todo lo que existe en este mundo me podía suplir esa necesidad. Por eso tuve que ir al Dios creador del principio. ¡Ay, poder! Del año. 1 Corintios 3:11 en el calendario está. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entienda esto. Vamos al principio, que es nuestro fundamento. Y nuestro fundamento es Cristo. Vamos al principio, que es el que nos da vida. Y el que nos da vida es Cristo. Vamos al principio, que es el que nos da fuerza. Y el que nos da fuerza es Cristo. Vamos al principio, que es el que nos da el entendimiento. Y el que nos da el entendimiento es Cristo. Vamos al principio, que es el que nos sostiene. Y nuestro sostén es Cristo. Vamos al principio, que es nuestro doctor. Y nuestro doctor es Cristo. Nosotros somos la luz del mundo, porque Cristo está en nosotros. ¡Hay poder!